La segunda consideración versa sobre la Magdalena, capítulo 124, el espejo de las almas simples. Después tomé en consideración a la dulce Magdalena y el servicio que cumplía cuando Jesucristo era su huésped, como a menudo sucedía en casa de María, con gran familiaridad para con él y sus apóstoles. Mas no cambiaba nada, pues María no se inquietaba por ninguna necesidad que él pudiera tener. Y es de suponer que nuestro Señor Jesucristo regresó a menudo descalzo, su bendita cabeza fatigada, en ayuno, agotado y rechazado por todos, pues nadie había encontrado que le diera de beber ni de comer, y es de suponer que la Magdalena lo sabía. A pesar de ello, por mucho que necesitase el cuerpo, ella no se movía, y correspondía a su hermana Marta el servirle. Esa era su función, pero amarle no le correspondía sino a ella. También tomé en consideración que María fue a buscar a Jesucristo nuestro Señor en el sepulcro y no lo encontró, mas encontró 2 ángeles que le hablaron y le ofrecieron consuelo. Pero María no recibió más consuelo que el que le hubieran dado las sombras de esos 2 ángeles que se le ofrecían. María buscaba el verdadero sol, que creó los ángeles, por ello no podía ser consolada por ángeles. ¡Ay, Dios! María, tú que así eras cuando buscabas y amabas humanamente con el apego de tu ternura presa en tu espíritu, ¿qué fue de ti, amiga, cuando no buscaste más y fuiste unida en el amor divino sin el apego de tu espíritu? Después de esto, consideré cómo cultivó María la tierra que su Señor le dejó, pues sembró trigo sin mezcla, y el trigo se unió a su trabajo, y el maestro le hizo después dar centuplicado fruto. Pero esto no sucedió hasta que María hizo lo que ella podía y debía hacer. Y cuando hubo hecho lo que podía y lo que a Dios debía, el cual se lo pedía, y para ello la había creado de él por ella, entonces María se reposó, sin hacer ninguna obra por ella misma, y Dios obró gentilmente en María, por María y sin María. Pues María había hecho su parte, el resto no dependía de ella, sino del maestro que le había dado esta tierra para trabajarla. Ahora os diré cómo. Lo diré para los niños, pues para los sabios no he de decirlo. Cuando un hombre tiene una tierra y le es necesario vivir de ella, trabaja, rotura y labra esa tierra tal como piensa y cree que su tierra será de más valor para recibir el trigo que se ha de sembrar en su interior y del que deberá vivir el que ha trabajado la tierra y ha sembrado el trigo. Esas 2 cosas han de hacerse a la fuerza antes de que ese hombre pueda obtener los frutos de su tierra para vivir. Pero una vez que el trabajador sabio ha roturado, labrado y sembrado el trigo en su tierra, todo su poder se acaba aquí. Es menester, en cambio, que deje a Dios procurar en todo si quiere sacar provecho de su trabajo, pues él no puede hacer ya nada más por sí mismo. Y esto lo podéis ver por sentido natural. Ahora ya, por mucho que se haya trabajado, es necesario que el trigo se pudra en la tierra antes de que pueda dar nuevo fruto, del cual el trabajador pueda recibir socorro. Cómo se pudre ese grano y cómo reaparece dando fruto multiplicado por 100, eso no lo sabe más que Dios, que lleva a cabo Él solo esa obra, después de que el labrador ha hecho lo que le toca y no antes. Os digo algo semejante de María. La tierra que María labró fue su cuerpo, que penó en desbordantes y maravillosas obras de ardientes deseos que le hicieron recorrer su tierra, labrándola con obras de bondad. Con ellas trabajó ella misma su tierra de la forma en que sabía que podía estar mejor preparada para recibir la verdadera simiente de la gracia de Dios. Pues una sola buena obra no basta para engendrar virtud, pero muchas la aseguran realmente, y virtud hace las obras perfectas. Por ello le era necesario a María hacer muchas obras antes de que las virtudes fueran perfectas en ella. Ya habéis oído cómo trabajó María labrando la tierra que Dios le dio a cultivar. Ahora os explicaré el trigo sin mezcla que sembró en su labranza. Este fue en verdad la pura intención que dirigió a Dios. Pues sería demasiado duro que fuera mala y no aportase ningún fruto, la obra cuya intención fue verdaderamente el amor de Dios. Y tal intención fue siempre la suya en todo lo que hacía.
pues su afecto estaba puesto siempre en Dios, por el amor del cual labraba y sembraba la tierra que Él le había dado para que la trabajase. Ese trabajo lo recibió por culpa del pecado, y para que por medio de él se eliminaran las protuberancias de su terreno. Ahora bien, podéis preguntaros cómo puede ser que una obra de bondad con intención verdadera pueda estar en el alma por culpa del pecado. Ciertamente no siempre fue así, ni en todo lugar. Si esa obra estuvo presente en Jesucristo, fue por la culpa del género humano. Pero si está en nosotros, es en verdad por nuestra culpa. Aun si los ciegos llaman a una vida así, vida de verdadera perfección, y que así se la llame para aquellos que no ven y realmente no lo pueden entender. Pero los que tienen dos ojos la llaman culpa de pecado. Y así es sin duda, pues así como el niño tiene que ser y obrar como un niño antes de ser un perfecto hombre, así también el hombre tiene que hacer el tonto y el loco a través de sus obras humanas antes de alcanzar el verdadero nódulo del estado de libertad, en el que el alma obra con prácticas divinas, sin su propia obra. Y esas prácticas divinas nos impiden y guardan ciertamente de obrar en nosotros con nuestra culpa, sea a través de obras de bondad o a través de obras de maldad. Ya habéis oído, por tanto, que la obra de bondad es culpa del pecado. Ahora os diré por qué. Pues porque el menos toma el lugar del soberano, y por culpa nuestra el menos tiene ahí su estado a conveniencia, y ese menos nos hace perder el noble estado divino, ya que si obramos en nosotros obras de bondad, que son el menos, no podemos tener el noble estado divino, pues él no puede albergarse con ellas. Es demasiado grande para poder albergar junto a él a un huésped extraño. Este le fue necesario a María por la culpa que habéis oído. Y ella llevó con tal ardor esa obra de bondad, se cargó tanto y a tal punto se llenó, que esta acumulación la despojó verdaderamente de ella misma. Así labró y sembró María su tierra. La labranza son sus grandes obras de perfección, la semilla su intención pura. Esas dos obras debemos hacerlas por culpa nuestra, pero nuestro trabajo no puede ir más allá. Por ello es necesario que Dios haga el resto, y así lo hizo y así es manifiesto en María. Pues después de su labranza, María se despojó de sí misma cuando hubo hecho lo que dependía de ella. Por ello fue necesario que Dios hiciera el resto de ella, sin ella, por ella y en ella. Ya que había hecho lo que debía hacer, dejó que Dios dispusiera por completo en ella, cuando hubo hecho lo que de ella dependía. Así debiéramos hacer nosotros. Mas de cómo su labranza y su labor produjeron en ella, de ella, y de cómo María obtuvo vida de esto y su fruto se multiplicó por 100, eso no lo sabe más que Dios, que obra Él solo esta multiplicación. Eso obró en María, en el desierto de María, cuando María reposó de Él, y no mientras corría tras Él, sino cuando la divina bondad se reposó en María, y esa bondad reposó de Él a María, sin María, por María. Entonces María vivió de nuevo fruto, nacido de la sola obra de Dios, pues de ella fueron el trabajo, la labranza y la siembra, pero no el fruto, y entonces alcanzó la meta de su estado, no cuando habló y buscó, sino cuando cayó y se sentó. Reflexión. ¿Qué encuentra el buscador espiritual en la segunda consideración? En esta consideración, Margarita Porete le muestra al extraviado, es decir, a quien aún se esfuerza por amar a Dios desde su propia voluntad, una verdad liberadora. Hay un punto en el camino espiritual donde ya no debes hacer nada más, porque ya has hecho todo lo que podías. María Magdalena simboliza al alma que ha recorrido fielmente la etapa de las obras buenas, del servicio, de la oración ferviente, de los deseos ardientes de santidad. Ella labró su tierra con innumerables actos de bondad y sembró trigo sin mezcla, es decir, obró siempre con una intención pura, amar a Dios por Él mismo. Pero una vez que terminó su labor, una vez que preparó el terreno y sembró la semilla, se sentó en silencio. Y ahí, en ese silencio, Dios comenzó a obrar en ella, por ella y sin ella.
Este es el núcleo de la enseñanza. La perfección espiritual no se logra por acumulación de esfuerzos humanos, sino por rendición total después del esfuerzo. El buscador espiritual suele creer que cuanto más haga, más oraciones, más ayunos, más lecturas, más servicios, más cerca estará de Dios. Pero Margarita le dice algo revolucionario. Tu trabajo termina donde comienza la obra de Dios, y esa obra solo florece cuando tú te detienes. Esto no significa que las obras sean malas, al contrario, son necesarias, son la labranza que prepara el alma. Pero si uno se aferra a ellas como si fueran el fin en sí mismas, se queda atrapado en la vida del espíritu, una etapa intermedia llena de ternura, devoción y buena voluntad, pero también de apego encubierto. Lo que propone Margarita es un paso más allá. Primero, haz tu parte. Obra con pureza, sirve con amor, busca con sinceridad. Luego, suelta. Deja de controlar. Deja de exigir resultados. Deja de medir tu progreso. Finalmente, confía. Permite que Dios produzca en ti lo que tú jamás podrías producir por ti mismo. Aquí es donde entra la fe auténtica, no como creencia intelectual, sino como abandono radical. No es creer que Dios existe, sino vivir como si solo Dios obrara. Y aquí también entra la confianza absoluta. Saber que, aunque ya no sientas consuelo, aunque ya no veas frutos, aunque ya no puedas hacer nada útil, Dios está multiplicando tu grano en secreto, en el desierto de tu alma, mientras tú reposas. Por eso Margarita insiste. María alcanzó la meta de su estado no cuando habló y buscó, sino cuando cayó y se sentó. El buscador espiritual que llega a esta consideración descubre que no necesita seguir corriendo tras Dios, solo necesita dejar de moverse para permitir que Dios lo llene. Y en ese dejar de hacer, nace la verdadera libertad.